existen, qué normas internacionales de auditoría nos podemos apoyar, qué es la norma 19011. Vamos a ver el rol del auditor interno, sus funciones, también el rol del auditor líder, sus funciones. Veremos varios principios de auditoría, vamos a ver cómo se ejecutan las entrevistas en una auditoría, cómo deben actuar los auditores, cómo deben evitar actuar. Vamos a ver el pro y el contra de la actuación de un auditor. Veremos cómo se debe llevar la evaluación, es decir, la auditoría, cómo organizamos los papeles de trabajo, la importancia que tienen estas auditorías de los sistemas de gestión y, por supuesto, cómo optimizar nuestras auditorías. Bien, ¿qué se conoce como auditoría? Según la norma 19011 del 2018, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva, valga la redundancia, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Como pueden observar, la palabra objetiva se va a presentar muchísimas veces dentro del contexto de lo que es el término de auditoría dentro de nuestra norma. ¿Por qué? Porque las evidencias y las auditorías deben sustentarse de forma objetiva, es decir, a través de soportes que realmente me digan que lo que estamos observando es lo que aplica. Según la norma 9000-2015, es un conjunto de requisitos usados como referencia de la cual se compara la evidencia objetiva. Los criterios de auditoría determinan también, entre otros aspectos, la competencia de auditor o auditor, es decir, el equipo completo, y los métodos seleccionados para llevar a cabo su proceso de auditoría como tal. Es decir, que mis normas ISO, la 19011-2018 como la 9000-2015, me hablan de evidencias objetivas que me van a sustentar los resultados de las evaluaciones que estamos realizando. Por ende, una auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información es un proceso que incluye el estudio y evaluación del sistema implantado o implementado con respecto a una implementación de controles técnicos y administrativos basado en el anexo a la norma 27001-2013 y cualquier otro control o requisito y efectividad de los procesos y su alineación con respecto a los requisitos que establezca la norma en la cual nos basamos. ¿Qué me quiere decir este pequeño párrafo? Que todo mi proceso de auditoría va a estar basado en controles, en mejores prácticas, en requisitos que me pueda dar casa matriz para que yo deba aplicarlo a nivel técnico, no solamente a nivel técnico, sino también administrativo. Porque si bien es cierto, la segregación de funciones no la voy a hacer directamente a nivel técnico, sino a través del perfilado de roles, tengo que tenerla, tengo que definir cuál es ese segmento que van a tener a nivel de funciones y responsabilidades cada denominación de cargo dentro de una organización, sobre todo en la parte de TI, en la parte de seguridad de la información, en la parte de continuidad del negocio. Todo que mis normativas internacionales con las que me apoyo para crear mis mecanismos, mis estrategias, nivel de seguridad de la información, al momento que yo voy a hacer mi evaluación, van a servirme de apoyo para poder verificar que esos controles realmente se implementaron dentro de la organización. Y por supuesto, están sustentados con evidencias a nivel técnicas y con mis políticas o directivas de seguridad de la información. Entre los términos básicos que vamos a encontrar dentro de lo que es auditoría tenemos la evidencia objetiva, que es lo que acabamos de escuchar muchísimas veces, ¿verdad? Pues estos son datos o soportes sustentables que respaldan la existencia o veracidad de la implementación de un control. Es decir, si el control realmente se implementó completamente o de una forma parcial, la evidencia, ese screenshot, ese pantallazo, como lo suelen decir los técnicos, a ese control me va a servir como un soporte sustentable para realmente decir con una base creíble y sólida que el control fue implementado de forma parcial o de forma satisfactoria, o simplemente el control no fue implementado y se ve el vacío dentro del mecanismo de seguridad en el aplicativo o herramienta tecnológica. Evidencia de la auditoría. Son registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría. Todas mis evidencias de auditoría me van a dar mis soportes sustentables, me van a dar registros, pueden ser simplemente conversaciones que se hayan tenido con el auditado, pero son declaraciones que se hicieron sobre un hecho o una situación que se dio en algún momento determinado sobre un proceso o sobre un control auditado.
Cliente de la auditoría es la organización o la persona que solicita la auditoría. Puede ser un sponsor que solicita la auditoría de sus procesos de forma individual dentro de la organización. En el caso del sistema de gestión de seguridad de la información, nuestro cliente de auditoría vamos a tener a la organización como tal, el gerente general y por supuesto el CISO, responsable de seguridad de la información o gerente de seguridad de la información. Recordemos que estas tres denominaciones de cargo fungen de igual forma dentro de una organización. Su objetivo principal es garantizar la seguridad transversal de la información dentro de los procesos de una organización. ¿Quién es el auditado? El auditado es la organización o la unidad de organización o el sistema de gestión que va a ser evaluado de una forma segmentada, de una forma por procesos o de una forma general. Tenemos que el equipo auditor. Bueno, el equipo auditor puede ser una o más personas que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, dependiendo de. El equipo auditor puede estar compuesto por un auditor senior, un auditor semi-senior, un auditor junior y un experto técnico que pueda apoyarlo en el conocimiento a nivel tecnológico de la implementación o la aplicación de esos controles que se solicitaron en la plataforma tecnológica. Hay auditores que cuentan con el empirismo propio a nivel tecnológico y también hacen las gestiones a nivel técnicas de cómo deberían haberse implementado esos controles o cómo deberían implementarse o cómo pueden aplicarse mejoras dentro de esos controles para hacer una harmonización sobre esos controles tecnológicos que se aplicaron o se implementaron. Auditor es la persona o funcionario que lleva una auditoría. El auditor es la persona encargada, un ente certificado, una persona, certificada, que tiene los conocimientos para realizar a cabo la auditoría. La auditoría o la evaluación no puede llevarse a cabo por personas que desconozcan los procedimientos, que desconozcan las normas, que desconozcan el sistema de gestión, que desconozcan cómo se aplica el anexo a la norma 27001. El auditor debe estar certificado, debe tener un aval, de que tiene el conocimiento y las competencias, las habilidades para llevar a cabo el proceso evaluativo para poder identificar las opciones a mejora dentro de este sistema de gestión de seguridad de la información. Experto técnico es la persona que aporta conocimientos o experiencias específicas al equipo auditor. Muchas veces los auditores se acompañan de un experto técnico que les brinda ese conocimiento, esa experticia dentro de ese control que se va a aplicar. Por ejemplo, si se va a hacer una evaluación de los controles de mecanismos de seguridad aplicados en un firewall, por decirle que es un firewall de Sophos, pues podemos buscar un experto que conozca lo que es la parte de la herramienta en Sophos como tal, bajo ese parámetro, y esa persona, ese experto técnico, pues nos va a ayudar a verificar si esos controles están realmente implementados de una manera óptima o pueden ser mejorados. Observador. Personas que acompañan al equipo de auditor, pero no actúa como auditor. Esto ocurre muchísimo cuando tenemos auditores junior o cuando se trata de auditorías con un nivel alto de impacto dentro de una organización o se tiene una sensibilización dentro de los auditados, o sea, hay puntos susceptibles con los auditados y la casa auditora o los auditores. Entonces el observador es como un punto neutro que va a medir la objetividad y por supuesto las competencias de los auditores, su nivel de ética y profesionalismo, y va también a medir las respuestas y la forma de actuar y la forma de empatía que va a tener el auditado. Entonces nuestro observador va a ser nuestro intermediario. Conflicto de interés, palabra súper importante. ¿Por qué? Se refiere a aquella situación en la que el juicio del auditor tiende a estar indebidamente influenciado por interés secundario. Es decir, que la persona haya trabajado dentro de la unidad en la cual se está haciendo la evaluación. Por ejemplo, si voy a auditar un sistema de gestión de seguridad de la información, y en este caso voy a evaluar los controles que se implementaron a los servidores, y el auditor resulta que en un momento determinado trabajó como especialista de servidores en esa empresa y él fue el que implementó los controles, hay un conflicto de interés y la auditoría puede perder total validez. Es decir, los auditores pueden ser pechados, los auditores pueden ser puestos en tela de juicio y todo el trabajo, su competencia, su ética y su objetividad
puede quedar en una disyuntiva a nivel administrativo porque se puede interpretar como que hay subjetividad, ya que él conoce los puntos muertos donde falta mejorar u optimizar los controles a nivel técnico. Entonces, esta parte del conflicto de interés, tanto para el auditor como para el auditado, es fundamental y es súper importante manejar con cuidado y guantes de seda este punto. Relación entre las partes. Suena parecido al conflicto de interés, pero ya vamos a ver por qué no. Persona o proceso involucrado entre el auditor y el auditado, que ha estado inmerso en el proceso que se está auditando, así como puede estar relacionado con las evidencias. Puede ser la misma persona que pueda tener una relación entre las partes y un conflicto de interés. Estos dos pueden actuar de manera simultánea y en una auditoría el auditado puede rebatir que la auditoría es subjetiva con estos dos argumentos, conflicto de interés y relación entre las partes, porque el auditor fue el que hizo la implementación de los controles. El auditor fue el que diseñó las políticas de seguridad y si hay puntos de mejora dentro del documento, fue el mismo auditor el que lo elaboró. Entonces, hay una relación entre las partes que causa un conflicto de interés. ¿Qué tipos de auditoría tenemos? Manejamos una auditoría combinada. Esta auditoría es aquella donde se auditan o se evalúan dos sistemas de gestión o más al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos auditar un sistema de gestión de riesgo con un sistema de gestión de incidentes tecnológicos. Ambos pueden ser riesgo tecnológico, incidentes tecnológicos. Podemos manejar un sistema de gestión de calidad con un sistema de gestión de continuidad del negocio y un sistema de seguridad de la información. Es más, estos tres, la mayoría de las veces he visto que se pueden auditar en simultáneo. ¿Por qué? Porque la documentación va de la mano con seguridad de la información y continuidad del negocio en algunas de sus políticas de seguridad, que apalanca la continuidad del negocio. Y el sistema de gestión de calidad me brinda las técnicas y los mecanismos de estandarización de la información documentada que yo tengo que tener dentro de la organización. Ambos, sistema de gestión de seguridad de la información, sistema de continuidad del negocio y sistema de gestión de calidad, deben tener los mismos campos de aplicación cuando se trabajan los documentos de igual forma. Por ejemplo, las políticas, todas las políticas deberían tener una misma estructura. Los procedimientos, todos deberían tener la misma estructura. En una política no debo, o mejor dicho, debo evitar tener diagramas de flujo o diagramas de modelado de procesos de negocio. No, las políticas no llevan modelado de procesos de negocio. Esto lo dice la norma ISO TR 113, que me habla de qué son los datos o los campos que yo voy a colocar dentro de cada documento. Entonces, todos estos sistemas de gestión están relacionados y se pueden auditar en el mismo tiempo. Una auditoría en conjunta es aquella que se lleva a cabo por dos o más empresas de consultoría sobre un proceso o sistema de gestión. Yo puedo tener una casa auditora externa que esté realizando una evaluación sobre el proceso de control de cambio tecnológico. Puedo tener una auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información que está en ese momento evaluando el proceso de cambio tecnológico. Y puedo tener una auditoría del sistema de gestión de calidad que está evaluando la calidad del sistema de gestión, del sistema de proceso de control de cambio. Entonces puedo tener no solamente con dos casas, sino hasta con tres casas que estén auditando el mismo proceso. Pero sí se puede dar. Es una auditoría en conjunta. Auditoría de primera parte. Corresponde a las auditorías internas, donde la organización audita o evalúa su propio sistema de gestión, tomando en consideración que yo, si soy la responsable de seguridad de la información, no voy a evaluar mi sistema de seguridad de la información. Debo solicitar a la unidad o el área de auditoría que haga esa evaluación para medir mi nivel de madurez o donde puedo encontrar opciones a mejora dentro de lo que ya he implementado de acuerdo a la norma. La auditoría de segunda parte consiste en una auditoría externa de proveedor u otra auditoría externa de parte interesada. Es decir, las de segunda parte siempre van a ser externas, las de primera parte van a ser internas, hechas en casa, por una persona o una unidad que no sea la que va a ser evaluada. Es importante tener ese margen, si no, la objetividad obviamente se va a perder. Auditoría tercera parte es aquella donde se hace la certificación o la acreditación con una organización que pueda emitir estos certificados. Hay casas en cada país donde la ISO tiene como
un núcleo y, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos a Icotec. Icotec es el ente certificador de todo lo que son las normas ISO dentro del territorio colombiano. En Venezuela creo que está uno que se llama ISO y los otros países, sí, no estoy muy segura, pero cada país tiene su nivel, región, donde se tiene un órgano que hace la certificación como tal y hace las evaluaciones para verificar si realmente aplica o no dentro del nivel de madurez que tenga su sistema de gestión, aplica la certificación como tal. Por eso es que vemos que muchas organizaciones tienen, soy certificado en la ISO 9001-2015, soy certificado en la ISO 27001, 2013, soy certificado en PCI y así sucesivamente. Dependiendo del país, hay un órgano allí para hacer esa certificación. Bien, llegamos a lo que queríamos llegar, a los tips como tal de la auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información. Ya habiendo extendido un poco los temas generales o los conceptos generales que me dicen que es auditoría y la parte del sistema de gestión de seguridad de información, pues vamos a empezar con nuestros tips. El tip número 1, normas y estándares. Estos normas y estándares son las mejores prácticas a nivel internacional para realizar auditorías. Tenemos la NIA. Estas son normas internacionales de auditoría. Son un conjunto de normas que permiten a los auditores aplicar de forma técnica y adecuada la obtención de evidencia para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros o, en nuestro caso, controles de seguridad de la información, preparados bajo los nuevos marcos normativos aplicables en cada país, donde el auditor debe incrementar el grado de confianza de los usuarios de dicha información, incluida la evaluación del sistema de control interno y la evaluación de los riesgos. Las normas NIA, aunque si bien es cierto, su primer punto son las auditorías de estados financieros, ellas nos permiten tener de una forma general y una forma bien estructurada cómo se hacen las obtenciones de la evidencia, cómo se gestionan esas evidencias y toma en consideración todo lo que es la parte de la evaluación de riesgo y el control interno. Todas las auditorías, sea de cualquier sistema de gestión, deben tener en cuenta estos dos puntos, control interno y evaluación de riesgos. Los riesgos, aunque puedan estar seccionados, es importante. Nosotros estamos en seguridad de la información. Los riesgos de seguridad de la información no se separan de los riesgos de seguridad tecnológica. Recordemos que la plataforma tecnológica es la que sustenta y soporta las actividades o las operaciones de la cadena de valor de una organización. Es decir, sin plataforma tecnológica no opera absolutamente nada, porque la plataforma tecnológica es toda la columna vertebral de una organización. Dentro de mi plataforma tecnológica necesito tener todo lo que es la parte de comunicaciones, que son redes y telecomunicaciones, que es mi sistema nervioso. Si me está pasando algo a nivel de riesgo que se pudo haber levantado y no lo evalué con determinación porque no necesitaba estar evaluando los controles y olvidé los riesgos, pues va a tener un grave problema porque si no tengo comunicación, nada se va a comunicar así la plataforma tecnológica esté funcionando y los procesos estén operativos. Entonces es importante tener una capacidad camaleónica y esa vista 360 para poder observar y poder analizar todas las perspectivas. Y estas normas internacionales nos proporcionan esa guía, pues son estándares desarrollados por el Comité Internacional de Normas de Auditoría y Seguridad de la Federación Internacional de Contadores como tal, los cuales han sido considerados como las mejores prácticas internacionales. Por ser las mejores prácticas internacionales en lo que es el proceso, la gestión de auditoría en sistemas de gestión, sistemas financieros, sistemas lo que sea, cualquier tipo de sistema de gestión, estas normas me permiten tener de una forma estandarizada la obtención de evidencia, el sistema de control interno y la evaluación de riesgos. Me permiten no solamente tener esa evaluación, sino hacer una planificación, recolectar esas evidencias de la auditoría, usar un trabajo del otro auditor, tener la importancia relativa, evitar el fraude y el error con hechos posteriores. ¿Por qué? Porque ya me recaba, como les comenté, todo el conjunto de las mejores prácticas que necesito aplicar. Y siendo estas normas internacionales de finanzas, puedo también tener esa parte objetiva a nivel de costos dentro de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Recordemos que toda norma y mejor práctica es un apoyo para los procesos de auditoría. No porque sea una norma financiera voy a rechazarla y me voy a dedicar solamente a los que son auditorías de modo
tecnológico. Recordemos que estas normas aplican para todo y nos permiten tener de una forma práctica ese estándar y ese procedimiento que debemos aplicar. Agilidad, flexibilidad, permeabilidad. Es lo que se logra cuando trabajamos de una forma ágil y estas normas, adaptar estas normas nos da esa agilidad como tal. La norma ISO 19011 es una de las más famosas que todos han escuchado, ¿cierto? Cuando trabajan en el campo de auditoría o están por iniciar el semestre. Son las primeras que nos mandan a leer, las primeras que nos mandan a analizar. Pues bien, a través de esta norma se logra considerar un enfoque más amplio para la auditoría del sistema de gestión, ya que proporciona una guía para todos los tamaños y tipos de organizaciones y auditorías de diferentes alcances y escalas. Esta orientación debería adaptarse según corresponde al alcance, complejidad y la escala del programa de auditoría. Se puede realizar una auditoría en relación con una variedad de criterios de auditoría por separado o en combinación, como lo estuvimos hablando en las auditorías anteriores, ¿cierto? Que incluye, entre otros, requisitos definidos en una o más normas del sistema de gestión que voy a evaluar. Políticas y requisitos especificados por partes interesadas y pertinentes. ¿Qué documentación necesito revisar y que avale que esos controles que están escritos se implementaron o tienen fecha de implementación? Requisitos legales y reglamentarios dependiendo del tipo de actividad económica y el país donde me encuentro. Uno, un proceso de sistema de gestión definidos por la organización u otras partes. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a evaluar un solo proceso o un sistema completo de procesos o voy a evaluar un área? Plan o planes de sistemas de gestión relacionados con la provisión de productos específicos de un sistema de gestión. Por ejemplo, el plan de calidad, un plan de proyecto, un plan de seguridad, un plan de contingencia de riesgo, entre otros. Todos estos me los va a dar la norma. Ella me va a mostrar qué debo y qué no debo tomar para llevar a cabo esta auditoría como tal. Bien, tip número 2. Roles o responsabilidades dentro de las auditorías. Siempre vamos a contar con dos roles, un rol de auditor interno y un rol de auditor líder. Pero no es lo mismo. El auditor líder es el que tiene más tiempo y es el jefe de la auditoría. Sí, pero cada uno tiene funciones y tiene conceptos diferentes, porque un auditor interno diseña en conjunto con su auditor líder la estrategia de evaluación para comprobar que ese sistema de gestión de seguridad de la información implementado en la organización cumple con los requisitos de la norma a nivel estratégico y técnico. Recordemos, yo tengo todas mis políticas y mis directivas de seguridad, que son mis lineamientos estratégicos, mis líneas guías que van a aplicar mis especialistas técnicos. Y tengo esa implementación de esos mecanismos que se diseñaron bajo ese control técnico que necesitan las mejores prácticas, a la 27001, COVID, CIS, NIES, las que se hayan utilizado para implementar esos controles técnicos, por supuesto, basado en la 27001, toda la razón. Entonces voy a hacer un match y voy a hacer esa revisión estratégica versus técnico, generando oportunidades de mejora e identificando las vulnerabilidades dentro de los controles de seguridad implementados y definidos. El auditor interno es responsable de sustentar con evidencias objetivas el cumplimiento de los controles, así como de presentar alternativas de mejoras en procesos tanto técnicos como administrativos de una forma objetiva y profesional. Estos son claves dentro de un auditor, la objetividad y la ética profesional, declarando en el informe final hallazgos. Estos van a estar divididos en no conformidades, observaciones y opciones a mejora. Preguntarán, ¿observaciones y opciones a mejora no es lo mismo? Son parecidas, pero no. Una observación puede ser algo que simplemente faltó dentro del control. Sin embargo, el control está cumpliendo. Una opción a mejora puede ser una jardinización que puedo aplicar al control implementado a nivel técnico, o puede ser una mejora en la estructura de la información documentada a través de las políticas o directivas de seguridad. Entonces, todo lo que me aplique a mi norma 27001-2013, de acuerdo con la actividad económica de la organización. Si mi organización es de desarrollo de software, obviamente, uno de los controles que yo voy a revisar y uno de los documentos que voy a pedir son las políticas de desarrollo seguro de software. Si mi organización no es de desarrollo de software, sino que es una organización de venta,
Entonces yo me voy a ir directamente, porque son ventas en línea, que es a través de tu página web, pues me voy a ir a reforzar todo lo que sean certificados digitales, todo lo que sea comunicaciones, transferencia de información, y necesito tener mis políticas de transferencia de información, autenticación y control de acceso, entre otras, ¿sí? Entonces es importante ver cómo este auditor interno es el que hace la estrategia junto con el auditor líder y es el que realmente lleva a cabo la evaluación en sí. El auditor líder va a fungir más como un coach, que lo veremos en un ratito. ¿Cuáles son las funciones de un auditor interno? Pues bien, realizar las entrevistas administrativas y técnicas, es decir, que se va a sentar con los especialistas de seguridad de la información a verificar todas las estrategias que se diseñaron desde seguridad de la información, desde esa área, y todas los controles técnicos que se implementaron desde el área de TI, desde el área tecnológica o del área de seguridad tecnológica, dependiendo de cómo estén segmentadas las funciones y las unidades dentro de los procesos dentro de la organización. También va a evaluar y analizar la información documentada, ¿sí? Tiene que revisar, leer todos los documentos, porque a través de todos esos documentos que va a leer, va a verificar que esos que está escrito realmente se haya implementado o tenga fecha de implementación. Ordenar los elementos del checklist. Se va a hacer una lista de chequeo de los controles que va a revisar, que va a evaluar. Recabar evidencias sustentables para definir los hallazgos de acuerdo al criterio de aceptación. Estos criterios de aceptación también los va a definir en conjunto con el auditor líder para verificar que estos criterios de aceptación es qué acepto yo como evidencia objetiva, como soporte sustentable sobre un control implementado que realmente sea satisfactorio. Va a definir los criterios de aceptación en conjunto con el líder auditor, va a definir el programa de auditoría en conjunto con el líder auditor, va a trabajar mucho con el líder auditor, prioriza las tareas y actividades a ejecutarse en el proceso de auditoría, aplicar métodos y herramientas ágiles para llevar el control de la auditoría. Él puede autogestionarse y autoorganizarse, aún con el liderazgo y el seguimiento que le va a hacer el auditor líder, lo puede hacer de forma autónoma. Él tiene libertad para tener esta clase de acción. Va a preparar un preliminar del informe con los resultados obtenidos y discutirlos con el auditor líder. Va a informar al auditor líder sobre cualquier hallazgo crítico encontrado. Si dentro de todas estas evaluaciones que está haciendo encuentra un punto que necesita una jardinización urgente porque colinda con uno de los riesgos que a su vez tiene un incidente recurrente, pues obviamente tiene que generar una alerta sobre ese hallazgo, sobre esa evidencia, esto todo bien soportado, todo bien documentado, para que el auditor líder pueda elevar ese punto importante a la gerencia general y al sponsor del área y al gerente de TI para que ellos diseñen las estrategias en conjunto con las opciones a mejora o con las sugerencias que les pueda realizar el auditor líder de acuerdo a lo que le comentó su auditor interno. Va a evaluar la madurez del sistema de gestión de seguridad de la información en conjunto con el auditor líder, porque una vez que él tiene todos los resultados, pues se va a sentar a discutirlo, el equipo completo se sienta a discutirlo para identificar, de acuerdo a los puntajes que se evidenciaron dentro de cada evaluación, cuál es el nivel de madurez real que tiene el sistema de gestión dentro de la organización. El rol del auditor líder. Bueno, él coordina, define, establece los programas y planes de auditorías. Como ven, él es el que hace la orquestación de todo lo que se va a trabajar. Así como diseña en conjunto con el auditor interno el programa de auditoría para realizar la comprobación de que el sistema de gestión de seguridad de la información implementado en esta organización pues realmente cumple con los requisitos de la norma y tanto sus políticas o directivas de seguridad pues colindan eficientemente con la implementación de sus controles o mecanismos técnicos. El auditor líder es responsable de verificar que las evidencias recabadas sean objetivas y realmente cubran el objetivo del control citado, de acuerdo a los controles evaluados, así como de verificar las alternativas de mejoras en procesos tanto técnicos como administrativos, presentados por el auditor interno. Aquí una vez más, esas evidencias, todo ese análisis que ha hecho, toda esa recabación de información, todo ese control y esos resultados de esas evaluaciones realizadas por el auditor interno, pues son verificadas, son revisadas y empieza a hacer el match de el soporte sustentable contra el hallazgo encontrado o la opción a mejora o la observación. Revisa y valida el informe de resultados y trata directamente con la dirección de la organización, temas delicados y procesos críticos como lo que acabamos de hablar.
Así como plantea estrategias que eviten o minimicen impactos sobre los hallazgos encontrados. Entonces, el auditor líder es el encargado de elevar esos puntos críticos o neurálgicos de alto impacto ante la organización que fueron detectados dentro de la evaluación que se llevó a cabo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones? Pues bien, dirigir el proceso de auditoría, seleccionar el equipo de trabajo en su defecto de apoyar la selección, monitorear ese seguimiento de cada fase de los procesos de la auditoría, preparar el plan de auditoría, representar al equipo auditor en la alta dirección de la organización, revisar y entregar el informe final de auditoría, dirigir las actividades de seguimiento sobre las actividades de entrevistas planificadas, mantener la información de los hallazgos bajo estricta confidencialidad, apoyar al equipo auditor, validar los artefactos y cuestionarios a ser utilizados en conjunto con el equipo auditor, optimizar el valor del trabajo desempeñado por el equipo de auditoría y ser el coach del equipo auditor. El auditor líder es el coach del equipo auditor, es el que le va a dar el apoyo al equipo auditor para que ejecuten las evaluaciones. Si algún auditor interno se le presenta algún obstáculo, algún impedimento, pues el auditor líder va a buscar la forma de eliminar ese impedimento. Esto en Scrum se conoce como si fuera el Scrum Master con sus developers. Entonces, funciona de una manera similar porque son proyectos o iniciativas que se trabajan de una forma ágil y las auditorías en la actualidad deben trabajarse de una forma ágil. Ahorita no vamos a encontrarnos con cara a cara con los auditados, sino que lo hacemos a través de Teams, a través del meeting, a través de herramientas tecnológicas por lo que estamos atravesando ahorita a nivel de pandemia y lo que estamos viviendo con la transformación digital y el trabajo desde casa. Entonces es importante que un auditor pueda tener en claro que su auditor líder lo va a estar apoyando y lo va a ayudar a evaluar y a evitar situaciones que puedan causar lentitud dentro de las actividades pautadas. Porque si bien es cierto, los auditores en su programa trabajan con un cronograma bien cerrado. Bien, tercer tip de cómo evaluar. Pues bien, principios de la auditoría. Aquí vamos a trabajar con estos principios de auditoría súper importantes para poder saber cómo vamos a llevar a cabo nuestras evaluaciones. Debemos tener integridad, debemos tener una presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en el riesgo. Como pueden ver, lo que es objetividad, ética profesional, lo que es confidencialidad, lo que es riesgo es sumamente importante al momento de llevar a cabo una auditoría. ¿Cómo ejecutamos nuestras entrevistas? Pues bien, los auditores debemos actuar con una actitud positiva y empática porque tenemos que buscar la participación del auditado que sea receptiva para que éste pueda ser con nosotros, pueda ser agradable y cortés. Entonces, para ello, nosotros necesitamos que él no nos vea como si fuéramos el enemigo. La mayoría de las veces, lamentablemente, nosotros los auditores pues damos ese aspecto de que somos los malos de la película y que lo único que vamos a buscar son los puntos negativos dentro de un sistema de gestión o dentro de un proceso. Y la verdad es todo lo contrario. Nosotros solo queremos que estos procesos, esos sistemas de gestión mejoren, se optimicen y mantengan un crecimiento evolutivo dentro de todo lo que es el rango organizacional. Pero eso no es lo que transmitimos porque llegamos con caras molestas, llegamos con actitudes impositivas, llegamos con actitudes de superioridad, llegamos con actitudes inquisitoras. Entonces, eso lo único que hace es hacer que los auditados no tengan receptividad cuando estamos con ellos. No es que vamos a filtrar con ellos, no es que vamos a contar chistes, no es que los vamos a hacer reír, vamos a escuchar todos sus dolores, no. Simplemente es ser cordiales, respetuosos, ser empáticos. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los auditados? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nosotros fuéramos los auditados y nos hablan con un tono de voz impositivo, un tono de voz agresivo? Entonces, la idea que nosotros tenemos es que buscar que esa participación receptiva del auditado nos muestre o nos permita suministrar información real y veraz. El auditado nos va a dar esa información de forma veraz, nos va a dar información real, no nos va a mentir, que asuma una posición abierta y participativa. De esa manera
podrá decirnos, podrá darnos toda la información que necesitamos y nos las va a mostrar también de una forma agradable, en un ambiente positivo. Va a ser honesto, va a estar cómodo con la entrevista, se va a sentir bien, no se va a sentir agobiado ni se va a sentir estresado. Va a suministrar las evidencias en los márgenes de tiempo establecidos. No va a hacer cuellos de botella a propósito solamente para no entregarnos la información que le estamos solicitando. Va a ser mucho más comunicativo. Se va a propiciar un ambiente agradable de trabajo donde se va a generar ese feedback de una manera natural, sea receptivo con las no conformidades, observaciones y mejoras, porque si un auditado se siente estresado, se siente agobiado, al momento de que les demos las no conformidades, las observaciones o las opciones a mejoras que pueda tener su proceso, las va a rechazar, va a buscar las mil excusas para decir, no, no las acepto, estás equivocado, no eres objetivo. Entonces es importante mantener esa empatía y ese ambiente transitorio, porque realmente es un tiempo corto donde se va a llevar a cabo esta evaluación. Los auditados, nuestros especialistas técnicos, no son nuestro mejor apoyo, jamás se van a ser nuestros enemigos. Es importante tenerlo y concientizarlo, porque muchas veces cuando somos auditores, pues lo que hacemos es atacar, y la idea no es atacar, la idea es mostrarnos lo más amables, mostrarnos cordiales y empáticos para que la información pueda fluir de una manera eh, positiva. ¿Cómo llevamos la evaluación? Pues tenemos que optimizar la comunicación oral, es decir, 80% escuchar y 20% preguntar. Tenemos que utilizar un tono de voz moderado, pasivo y suave. Esto genera confianza y calma en el auditado. Es importante, sobre todo en estos tiempos, donde las auditorías se hacen por vía digital, donde muchas veces no nos vemos las caras, no vemos las expresiones que estamos mostrando, sino que el tono de voz que estamos utilizando es el que van a percibir los auditados y es con el que se van a sentir a gusto o incómodos. Hay que ser secuencial con la información, organizando las ideas y las preguntas. No voy a preguntar por el control 5 de la parte organizacional y luego voy a preguntar por los controles que se implementaron en los servidores. ¿Sí? Porque no hay una relación, no hay una lógica secuencial de lo que estoy haciendo. No le voy a preguntar a el especialista que maneja el directorio activo cuáles son las políticas que tiene el directorio activo y luego le voy a preguntar por la segregación de funciones que tiene dentro de la organización. Entonces, no hay una relación ejecución dentro de lo que se está teniendo. Entonces, si voy a preguntar sobre un control en específico, pues todos mis mecanismos, todas mis preguntas van a estar relacionadas a mis mecanismos de seguridad que aplican para ese control en específico. Hay que ser diplomático y cuidadoso. No les voy a decir todos tus procesos están malos, todos los controles están malos, no puede ser, no has aplicado eso. No, hay que ser de una manera pasiva y muy diplomática de que si el control no está aplicado, yo no tengo por qué decírselo de una manera alarmante. Simplemente, ok, y anotar, tomar nota de lo que me está diciendo sin ponerle esos puntos que los pueden alterar. Pero hay que dar tiempo para que conteste. Si hay momentos en que queremos que el tiempo se nos puede consumir y queremos que nos responda con prontitud, pero si le hacemos 1000 preguntas o hacemos una pregunta de 1000 maneras diferentes, lo vamos a confundir y no va a terminar de darnos la respuesta. Recordemos que no todo el mundo va al mismo ritmo que nosotros, que no todo el mundo está acostumbrado a hacer auditorías o a ser auditado. Entonces hay personas que se ponen muy nerviosas y aunque conozcan las respuestas, pues se traban un poco. La idea es que cuando percibamos esas sensaciones de los auditados, pues buscar la manera de que se relaje, hablándole de cualquier otra cosa que ha pasado o de algún punto que le pueda causar risa o que él se pueda relajar un poco. La idea es que pueda calmarse y responder la pregunta con la verdad, no buscando qué responder. Igual, ustedes se van a dar cuenta, si ya han hecho auditorías o si están por hacer auditorías o si van a empezar en este mundo de auditoría, que la forma como se exprese, la forma como diga las cosas, pues nos va a dar ese punto de partida para saber si nos está diciendo la verdad, nos está mintiendo o nos está diciendo una verdad parcialmente real. Entonces todo eso se va a dar, todo eso se nota en los tonos de la voz, sobre todo en estos momentos que estábamos haciendo estas auditorías de forma
virtual. Analizar, escuchar es sumamente importante porque vamos conociendo, a medida que van pasando los minutos, a medida que van pasando las sesiones, vamos conociendo ese tono de voz y nos vamos a dar cuenta cuándo es verdad y cuándo es mentira. Entonces, por eso, y nos dicen que tenemos que analizar al interlocutor, prestar debido cuidado al tono de voz y actitudes, y mostrar conocimiento sobre el tema tratado. O sea, si yo voy a preguntar, si voy a hacer una pregunta sobre la longitud que debe tener una cuenta de servicios, yo debo saber que voy a trabajar entre 10 y 15 caracteres, perdón, de una longitud de entre 10 y 15, ¿cierto? Pueden ser alfanuméricas. No le puedo decir, ajá, pero ¿cuánto crees tú que debería tener? 10, 15, es lo que, sí, no sé, cuánto, no puedo hacer esa pregunta, no sé, ¿tú qué crees? No. O sea, ¿cuántos caracteres, qué longitud tienen las cuentas de servicio para todo lo que es el control de acceso? Entonces, el auditado me va a decir, bueno, mira, nosotros trabajamos con una longitud de 15 para la cuenta de servicio, una longitud de 10 para la cuenta de usuario, una longitud de 20 para los administradores de los servicios, entonces, dependiendo de... Y nosotros vamos a tomar nota. ¿Me puedes mostrar la evidencia técnica de que esas longitudes son las que me piden? Sí, mira que está esta, ok. Y tomamos nuestra evidencia objetiva, pero tenemos que saber qué vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar. Y por supuesto, mantener empatía y cortesía con el auditado. Es sumamente importante en el momento de ser auditores, para que la auditoría pueda ser agradable y no sea tensa y no sea conflictiva, porque muchas veces los auditores se tornan conflictivos justamente es por esas actitudes y porque los auditados se sienten estresados y se sienten amenazados. ¿Cómo organizar papeles de trabajo? Bien, vamos a gestionar una matriz o checklist de relación de evidencias por control evaluado. Codifique las evidencias para llevar una correlación. Gestione un documento estándar para presentar las evidencias con los screenshots. Es decir, yo voy a tener un documento donde lo voy a colocar un encabezado y un pie de página. Recordemos que toda la información documentada debe tener encabezado donde esté el logo de la organización, con su versión y su fecha de vigencia, el nombre de esa evidencia, si es evidencias de auditoría, puede llamar el título del documento, y un pie de página que me cierre, porque como auditores estamos claros de que todo documento debe tener un cierre. ¿Por qué? Porque muy bien, si queda un espacio en blanco, en una fotocopiadora lo puedo tomar o si lo tengo en digital, pues con una herramienta en línea puedo incorporarle información dentro de ese párrafo en blanco que me quedó. Y alterar el documento ya dejaría de ser íntegro. Entonces, es importante mantener mi pie de página que me cierre el documento. Vamos a estructurar mis evidencias de forma digital en carpetas claramente identificadas. Si los voy a tener en mi computadora, o lo voy a tener en una carpeta compartida, o lo voy a tener en un repositorio externo, pues necesito tener las carpetas bien identificadas, ordenadas y estructuradas. No voy a tener todos los documentos ahí tirados dentro del espacio que me dieron para almacenarlos. Voy a tener versión 1, versión 2, versión 3, versión 4 y después no sé qué versión agarré, la actualicé, la dejé ahí. Eso, primero, no es ético. Segundo, no es profesional. Tercero, es sumamente desorganizado. Y cuando somos auditores, pues necesitamos, por regla primordial, ser autoorganizados y autoestructurados. Por eso es que los auditores, los mecanismos ágiles nos han caído como guante en la mano. Buenísimo, porque nos permite mantener esa autoorganización y esa autogestión para llevar a cabo todas nuestras tareas y por supuesto nuestras evidencias. Y por supuesto tenemos aquellas evidencias que formen parte de la información confidencial o sensible que solo haya podido observar. Hay que referirlas dentro del informe y hacer la salvedad de su clasificación de la información. Hay documentos, por ejemplo, como el día, es un documento sumamente clasificado que no puedo tenerlo como evidencia, tampoco le puedo tomar un screen porque la información es clasificada ya que toca procesos neurálgicos dentro de la organización que deben resguardarse. César, sí, ya al final Julián les va a comentar y les
hace todo lo de la presentación y todo lo que estamos platicando el día de hoy, ¿sí? Esta capsulita. Bien, entonces dentro de los papeles de trabajo es importante mantener la autoorganización y mantener todo lo que es este equilibrio a nivel de los principios, objetividad y ética profesional. Como auditores necesitamos mantener esa línea de control. No es para que seamos rigurosos y, y ataquemos para buscar los puntos negativos, no, es para que seamos empáticos y para que seamos flexibles para poder entregarle las opciones a mejora que puede tener un proceso, un sistema de gestión o un control dentro de una organización. Ahora bien, tip número 4, el comportamiento. Mira, pero ¿cuál es el por qué comportamiento? Pues bien, ¿cómo deben actuar los auditores? Pues bien, un auditor debe ser amable, empático, cortés y respetuoso. Un poco más de lo que les he estado comentando. Porque si bien es cierto, necesitamos tener conocimientos fidedignos, empíricos, tener conocimientos de procesos, tener conocimientos técnicos, tener conocimientos estratégicos para poder llevar a cabo nuestras auditorías. La parte aptitudinal también es importante. La actitudinal con C, disculpen. La aptitudinal con P para nuestras habilidades y la aptitudinal con C para nuestra parte personal. Sí, es muy cierto. No te leí completo, pero ahorita cuando terminemos, reviso lo que es el comentario completo que hiciste sobre la parte de auditoría. Bien, buscar puntos de mejora, siempre. Nosotros vamos a buscar puntos de mejora, nosotros no vamos a buscar dónde está fallando. Encontrar cuál es el error, señalar al culpable, decir que está malo, eso lo hace cualquiera. ¿Cierto? Eso no es necesario que tengamos una competencia, ni que tengamos un nivel, ni que seamos estratégicos, ni que seamos líderes para señalar. Al contrario, un auditor debe evitar señalar y juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar puntos de mejora, porque nosotros vamos a brindar oportunidades para que los procesos sean evolutivos, para que el sistema de gestión que estemos evaluando evolucione, mejore y por supuesto se fusione con la organización y sus objetivos. Como auditor, debemos buscar el mínimo control aplicado que pueda generar una opción a mejora en lugar de una no conformidad. Una vez más, buscamos opciones a mejoras, no conformidades. Tratamos de que esas no conformidades se cumplan de forma parcial. Si lamentablemente no está implementado el control por ningún lado, pues una no conformidad. Sin embargo, si lo que necesitamos es aplicar una jardinización a ese control tecnológico, pues sería una opción a mejora, ¿cierto? Porque estamos mejorando, estamos reforzando, es más, vamos hasta fungir como líderes de ciberseguridad, haciendo un refuerzo, dando la sugerencia de mejorar y jardinizar ese control como tal. Vamos a verificar la existencia de procedimientos implementados y socializados. No solamente voy a contar con que el documento se haya hecho. Tengo procedimiento hecho, como me lo dice la norma, que me dice que hay un procedimiento, hay unas descripciones de cargo y un manual de organización, bien, pero se socializó, se comunicó, las personas lo conocen, los colaboradores saben que existe, lo han leído. No me sirve entonces el documento, la idea es que ellos lo puedan leer. Ojo, hay documentos que son netamente técnicos, que son solamente para los técnicos. Hay otros documentos que son para toda la organización. Por ejemplo, las políticas de seguridad, todos los colaboradores deberían conocerlas, dependiendo de, por ejemplo, la política de telecomunicaciones no les interesa a todo el mundo, ¿verdad? A menos que me hable de Internet, pero eso lo vamos a ver reflejado en las políticas de uso de los recursos informáticos, donde me va a decir cómo voy a usar el Internet, cómo voy a usar el correo electrónico y cómo voy a usar todos los juguetes que me dé la organización para trabajar y ejecutar las labores y las funciones para las cuales me contrató, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de documento, pues lo voy a revisar. Y eso es algo que nosotros como auditores también vamos a verificar, que realmente la socialización de la información esté llegando a los colaboradores que realmente deben conocerlo, ¿sí? Okay. Luego tenemos que realizar preguntas claras y precisas. Como habíamos hablado hace rato, no le voy a preguntar, bueno, ¿tú crees que aquí se aplique, a la organización se apliquen leyes gubernamentales para lo que nosotros llevamos? O sea, no. ¿Qué leyes gubernamentales aplican al proceso que usted está ejecutando?
Entonces, bueno, si ya estamos hablando de autenticación y control de acceso, me va a decir, no, ninguno. Aquí, por ejemplo, aquí en Colombia no tengo ninguna ley que me aplique para el control de los accesos. Pero si estamos hablando de base de datos, con lo que es el control de los datos, que le aplica, bueno, sí, aquí en Colombia tengo un decreto que me aplica para lo que son la protección de los datos. Dependiendo del país, pues ustedes van a buscar las leyes. Importante que se conozcan las leyes de cada país y la actividad económica, porque no es lo mismo una empresa, no sé, manufacturera a un banco. Ya sabemos que los bancos tienen miles de regularizaciones, tienen la superintendencia bancaria del país que lo rige, tiene PCI, tiene Switch CTB que aplica para todos, tiene CIS, tiene NIT, tiene COVID, tiene por supuesto la base de todas que es la ISO 27000, tiene muchísimas leyes que van a aplicar y muchas normativas con las cuales se va a hacer las regularizaciones. Entonces, esas son las bases legales y mejores prácticas que se van a aplicar y con las que ustedes se van a basar para verificar que realmente las personas conozcan la ley, conozcan las mejores prácticas y realmente se estén aplicando. Va a mantener una secuencia lógica de preguntas sobre la norma, o una vez más, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar? Lo vimos anteriormente. No podemos hacer la pregunta, no voy a preguntar sobre el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información al especialista de servidores, para luego al especialista de servidores preguntarle qué mecanismos de seguridad ha aplicado en los servidores virtuales. No hay una relación, ¿verdad? Con el alcance del sistema de gestión con referente a la parte técnica, que es lo que realmente le compete a mi auditado en el control técnico que estamos evaluando. Entonces, ese tipo de preguntas y ese tipo de relaciones, muchísimo cuidado. He visto muchos auditores que hacen ese tipo de cosas. O sea, colocan la sesión para evaluar el control 10 y terminan hablando someramente del control 10 y empiezan a hablar del 2, del 3, del 4, de todos, y muchísimas veces ni siquiera tienen relación a la organización porque no forman parte de ella. O voy a hablar con un especialista técnico y le voy a preguntar por recursos humanos. Si las personas cuando ingresan se les hace una visita para verificar los datos de residencia. O sea, no hay una relación, ¿cierto? Entonces es importante muchísimo estar pendiente de eso y de cómo hago las preguntas, el tono de voz que voy a utilizar y cómo la voy a estructurar. Pues hay auditores que hacen un cuestionario, otros simplemente van haciendo las preguntas, sobre todo los líderes o los auditores seniors, los que tienen mucha más experiencia, pues ellos se sientan y ellos hacen 3, 4 preguntas y ya saben todo y les muestran todo porque ya tienen esa expertise, tienen ese empirismo y ese dinamismo que los hace ser más prácticos y rápidos. Entonces, tenemos que preguntar solo sobre aspectos relacionados en los controles de valor. Escuchar con atención los comentarios del auditado. Muchas veces en los comentarios que me está diciendo vienen muchísimos otros eventos y situaciones que no estamos contemplando en la auditoría, pero que son importantes como parte de la información que estamos levantando. Hay que realizar observación de todo. Cuando hablamos de todo es los controles que me están mostrando, porque si lo estoy haciendo de forma digital o online, pues tengo que ver las pantallas que me está mostrando, que me muestre al detalle lo que está haciendo, que me diga que yo pueda verificar con el documento lo que está aquí, este mecanismo que me describieron como línea estratégica y que se va a implementar o se implementó. Y por supuesto, siempre un tono de voz suave y pasivo, que genere confianza al auditado y que se sienta cómodo con la auditoría, que no se esté guiado para que dé respuestas impropias y buscarle puntos negativos. Ahora, ¿cómo debemos evitar actuar cuando somos auditores? No somos inspectores, evitemos tener la figura de inspector, no somos policías. No tenemos que buscar solo fallas, no estamos cazando brujas, no, esa época inquisidora se acabó, no estamos cazando brujas, donde todo el mundo era culpable, todo el mundo era culpable, le ponían la piedra para el agua, o sea, obvio, se va a morir, va a ser culpable de brujería, sí o sí, porque lo estás impulsando a que sea culpable. Entonces, nosotros como auditores no vamos a hacer eso, evitamos totalmente hacer ese tipo de buscar ese tipo de situación. No vamos a buscar solo violaciones de procedimientos,
posiciones defensivas, hostilidades y ocultamiento de los hechos, el auditado se siente perturbado, se siente estresado y empieza a bloquearse y no entrega información. No segmentemos las preguntas a un sí o un no. ¿Conoce las leyes? Sí, no, no. O sea, tienes que hacer preguntas abiertas donde te diga, sí, aquí aplica la ley tal porque nosotros manejamos este procedimiento, entonces aquí con esto se hace la relación. Entonces necesitamos que ellos sean más abiertos en las respuestas que van a dar. No podemos confundir al auditado con secuencias de preguntas. Ven cómo se va repitiendo, entre los tips se van repitiendo. Mal manejo de las herramientas de trabajo para llevar a cabo las evaluaciones. Si vamos a utilizar cuestionarios, no va a tener en una computadora aparte los cuestionarios mientras que él me va diciendo, lo voy llenando ahí al lado para que él vaya viendo. No, tenemos que ser perspicaces y astutos al momento de hacer el levantamiento de información. Si vamos a utilizar cuestionarios guiados, tenemos que tener una herramienta que nos permita decir sí, no o colocar un foco porcentual o numérico para poder hacer la evaluación que nosotros necesitamos de forma rápida y efectiva. Tenemos que preguntar sobre aspectos no relacionados a los controles evaluados. No, evitemos hacer eso. O sea, yo no le voy a preguntar, si estamos hablando de los controles, no le voy a salir a preguntar, ¿y usted qué opina de la ciberseguridad? ¿Aquí se aplica? Porque no estoy evaluando la ciberseguridad, estoy evaluando un control. Ignorar los comentarios del auditado. O sea, nosotros tenemos que ser respetuosos. ¿En qué sentido? En que tenemos que saber escuchar. Como hablamos, 80% escucha y 20% en preguntas. Dentro de lo que estamos escuchando tenemos que realmente prestar la atención en lo que nos está diciendo, porque vamos a medir su tono de voz, vamos a medir si está nervioso o no, si se siente a gusto, si realmente nos está diciendo la verdad, y por supuesto, dentro de lo que nos está diciendo pueden haber factores claves que nos permitan identificar esos puntos de mejora. Y por supuesto, no podemos usar un tono de voz autoritario e impositivo. Hemos visto muchas veces cómo las personas son súper dulces, son súper empáticas y en el momento que van a hacer una auditoría se transforman y el tono de voz cambia a una manera impositiva. Cambia esa cordialidad que tiene diaria a un tono impositivo de superioridad, de autoridad. Eso lo único que genera es un rechazo del auditado. Y si ese auditado conoce los procesos de auditoría, pues automáticamente va a rebatir sus resultados y lo va a poner en tela de juicio. Es más, puede solicitar que se audite la competencia de ese auditor y, por supuesto, verificar si está certificado, porque actualmente para hacer auditorías debemos tener una certificación que lo vale. Si no, cualquier auditado puede poner en tela de juicio nuestra objetividad, nuestro nivel profesional, porque no tenemos una certificación que nos acredite como auditor. Es sumamente importante, aunque parece tonto, es sumamente importante al momento de entregar lo que son los resultados. Por eso que muchísimas veces los auditores senior son los que se encargan de hacer el informe de auditoría. Los semi-senior y los auditores junior se encargan de ayudarlo a recabar la información y hacer las evaluaciones. Y es el senior el que arma, junto con el líder, porque ambos son senior, arman los informes como tal y los soportan. Ok, ya vamos a terminar. Importancia de las auditorías del sistema de gestión. Permite determinar las áreas y procesos de mejora dentro del sistema de gestión de seguridad de información. Define acciones encaminadas a esta mejora con vistas a una auditoría externa realizada por un organismo certificador. Es una garantía para la organización de que lo que se implementó está siendo revisado y mejorado de una manera periódica y evolutiva. Permite mantener una cultura organizativa sobre el sistema de gestión de seguridad de información y la socialización de su información documentada, es decir, políticas y procedimientos. Permite monitorear la efectividad y robustez de los mecanismos de seguridad implementados en la organización de acuerdo a la plataforma tecnológica. Recordemos que dependiendo de la plataforma tecnológica es que se aplican los controles, porque si la plataforma tecnológica no soporta el control que voy a aplicar, entonces no estoy haciendo nada y no puedo colocar que es una no conformidad porque la plataforma no lo soporta. Debo colocar que es una observación y una opción de mejora. Mi observación sería mejorar la plataforma tecnológica a nivel de innovación y aplicar el control como opción a mejora, ¿sí? Entonces es importante, las auditorías siempre nos van a permitir mejorar, evolucionar nuestros sistemas de gestión, pero a mejora. Siempre
con esa mejora continua que me permite tener todo lo que son las auditorías. Las auditorías, como se los he estado comentando, no son para encontrar defectos ni puntos negativos, es para buscar cómo mejorar lo que ya se tiene. ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo mejoramos nuestro sistema de gestión? ¿Cómo mejoramos nuestros procesos? ¿Cómo lo hacemos evolutivo? ¿Cómo lo hacemos dinámico? ¿Cómo innovamos sobre ese proceso? Bien, ¿cómo optimizamos estas auditorías del sistema de gestión? Destinamos tiempo necesario, contamos con un equipo de trabajo, se planifica, programa y prepara la auditoría interna. Hay un feedback positivo y hay acciones correctivas, es decir, una solicitud y un plan de aplicación. Para poder optimizar todo nuestro proceso de auditoría, es importante estructurarnos y autoorganizarnos. Y claro, nuestras herramientas ágiles nos permiten hacer eso en la actualidad. Anteriormente nuestros auditores también lo hacían de una forma más tradicional. Sin embargo, aunque ellos no se dieron cuenta, se autogestionaban y se autoorganizaban. Nuestro sistema de gestión de seguridad de información, integridad, confidencialidad, disponibilidad y no repudio. Pues bien, ya estamos cerrando nuestro curso de certificación brindado por Certis de la mano de Sir John y Allen. La auditoría requiere que cada auditor conozca a la perfección su rol y sus funciones, así como el proceso y artefactos que aplican para generar resultados objetivos y éticos. Es importante que los auditores no solamente se dejen llevar porque tenemos que hacer una evaluación y por un cuestionario preestablecido de qué vamos a preguntar y cómo lo preguntamos. Tenemos que ser muy flexibles y utilizar mucho lo que es el agilismo que nos está dando esta nueva era a nivel de transformación digital. Recordemos que la transformación digital no es solamente comprar equipos tecnológicos y automatizar los procesos, no, es gestión de procesos a través de una plataforma tecnológica que soporte y sustente la efectividad operativa de una organización. Suena bonito, ¿verdad? Pero bastante complicado. En estos cursos vamos a conocer estrategias para gestionar el proceso de auditoría. Vamos a tener herramientas de apoyo, ideas prácticas con casos de la vida real y sobre todo les generaremos ideas y opiniones propias para que ustedes puedan convertirse en profesionales de calidad. Como les comenté al principio, la idea de Certis no es solamente entregarles un certificado o darles la oportunidad de que ustedes se certifiquen, es entregarles conocimiento, es darle herramientas para que ustedes puedan llevarlo a in situ, que ustedes puedan hacer todas las preguntas que necesiten para mejorar sus habilidades y, por supuesto, hacer una evolución a nivel profesional. Analizaremos los roles del auditor interno y el auditor líder y conoceremos cuáles son sus compromisos con todo el equipo de auditores a lo largo del ciclo de vida de la auditoría y evaluación, así como generar valor a la organización creando un ambiente propicio para la mejora continua. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación? Pues bien, van a crear un perfil mejorado, van a ofrecer conocimiento avalado por un ente internacional, en este caso Sir John, que es uno de los mejores a nivel internacional, de hecho, presenta una mayor credibilidad en el mercado laboral, van a tener ventajas competitivas en el posicionamiento del mercado laboral, pueden optar por una remuneración mejorada, van a tener un plan de carrera por competencias y pueden posicionarse en cargos de mayor responsabilidad. La certificación no es solamente para que tengan un lindo papelito o puedan colocarlo y subirlo en sus redes sociales. La certificación es para que ustedes puedan mejorar a nivel profesional y puedan, por supuesto, potencializar esas habilidades que ustedes ya tienen. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta,